Bienvenidos a otro programa de Perspectivas Ambientales, un espacio para conversar, para educar de temas innovadores, de distintas visiones, de políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy nos acompaña Max Bello y fue el High Level Champion, el campeón de alto nivel por parte de Mission Blue, justamente para las negociaciones del Tratado de los Océanos. Muchos de ustedes habrán visto algo de información que creo que fue hasta el mes anterior justamente, muchas organizaciones se han lamentado porque las negociaciones sobre el Tratado Global de los Océanos no se logró llegar a un acuerdo. Max, en este sentido, ¿por qué era tan importante este proceso de negociación que además va cocinándose más de 20 años y llegó, digamos así, a un fracaso porque no se logró consensuar? ¿Por qué era tan importante? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, Verónica, por la invitación. Es siempre un gusto verte. Tú que además también has sido una líder importantísima en Ecuador sobre los temas ambientales. Mira, primero que todo, no, aún no hemos fracasado, porque la verdad de las cosas es que todavía queda más negociación. No se pudo terminar en estas 2 semanas que acaban de ocurrir, ¿cierto? En la última ronda de negociaciones. Teníamos esperanza de que efectivamente pudiéramos llegar a un acuerdo, pero sin embargo también había mucho, todos sabíamos que era factible, bastante factible que las negociaciones se patearan todavía un poco más lejos. Después de tantos años, como tú dices, como después de más de 20 años, obviamente también estamos bastante deseosos de ver ya eso que se cumpla. ¿Y por qué? Mira, lo que pasa es que el tratado es importantísimo porque cubre básicamente el 60% de lo que es hoy día el 70% del planeta. ¿Qué quiero decir? Los océanos cubren el 70% de todo nuestro planeta, ¿no? Y cuando tú haces la división, si uno mira a veces en los países tienen una zona, la zona económica exclusiva, que son 200 millas, ¿no? Que va desde la costa hasta las 200 millas hacia afuera, que fueron creadas más también para poder manejar la explotación ballenera, Ujú. básicamente porque un montón de los países, y particularmente Chile, Perú y Ecuador, de hecho, tenían mucho interés por mantener esos recursos balleneros para sí y no que vinieran, cierto, otras naciones a quitárselos. Esas 200 millas, ¿cierto? Si tú le recortas todas esas 200 millas a ese 70% del planeta, entonces es el 60% del océano. Es decir, el 60% del océano se encuentra fuera de la zona económica exclusiva, es decir, es alta mar. Y es finalmente un espacio, ¿cierto?, donde no hay mayores regulaciones. Y de ahí que es tan importante generar un acuerdo para poder justamente regular las actividades que ya están ocurriendo y que van a ocurrir en el futuro en un área que finalmente, cierto, es tremendamente extensa, como lo decimos, pero además también vital para la vida en el planeta. Correcto. Entonces, básicamente estamos hablando de alta mar, que por lo general es la jurisdicción de nadie y por tanto todo el mundo puede entrar a hacer lo que quiera y nadie puede regular de alguna forma, ¿verdad? Es eso, esa. Exactamente, por muchísimo tiempo ese es el alta mar, exactamente, que son afuera de los asentamientos, entonces cada uno más o menos, yo puedo hacer lo que quiera allá afuera, aquí nadie me va a decir nada. Hay algunos acuerdos, sí, hay algunos acuerdos y ese es uno de los temas también que ha sido complejísimo en las negociaciones, porque hay algunos acuerdos que, que vienen de antes respecto de actividades pesqueras, de actividades extractivas, ¿cierto? Incluso también ciertos acuerdos que regulan el fondo marino. Como tú sabes, también hoy día hay una discusión muy grande sobre la minería submarina. Ujú. Y toda esa cuestión entonces empieza una especie bueno, porque hay una compartimentalización, empieza una especie de pelea, ¿cierto?, entre las actividades o de esas actividades temen también que de alguna forma el avance del acuerdo pueda finalmente afectarles. Claro. Bueno, y para la gente que nos está escuchando, la parte vinculante que se trataría de este tratado es súper importante porque
En temas ambientales entendemos como la tragedia de los comunes. En las zonas donde no tienes legalmente una prohibición o está regulado, simplemente pasa eso, es de todos y no es de nadie. Entonces, pues está abierto a que todo el mundo hagan sobrepesca, pesquería ilegal, justamente minería en el fondo marino, etcétera. No hay una regulación. Y seguramente muchos de esos países les interesa mantenerlo así, y eso quiero que nos expliques un poco quiénes fueron los grandes jugadores aquí, para bien o para mal. Entiendo que los países del Caribe y del Pacífico Sur, que son países isleños que dependen su economía muchísimo de la pesca, han empujado de buena forma a que se haga este tratado, pero hay muchos que no. En ese caso, ¿qué estaríamos esperando? ¿Qué intereses tenemos ahí que no Bueno, han dado paso? hay muchísimo interés. El acuerdo tiene tres partes, básicamente, que busca de alguna forma regular. Uno es cierto, este entendimiento de que los recursos genéticos que existen en ese espacio, ¿cierto? Y además, acuérdense, pensemos en un espacio que es tridimensional, ¿no? O sea, porque hay una profundidad tremenda, ¿no? Estamos hablando de la columna de agua que es gigantesca, ¿no? Es un espacio muy, muy grande. No es solamente, no piensen solamente en la superficie del mar, sino que en todo lo que contiene. Y en ese sentido, los recursos, por ejemplo, genéticos, que son de toda la humanidad, o como tú bien decías también, o no son de nadie. El tema es que si alguien, por ejemplo, hoy día va y descubre la cura para la enfermedad X, lo que puede pasar entonces es que puede patentarlo y lo vende, y te lo vende por un precio Gravísimo. impresionante, cuando en realidad no le pertenece a ellos, es algo que es de la naturaleza, es algo que es del patrimonio de Movilidad, todos, ¿no? claro. Exacto. Ujú, Ese es uno de los temas de la regulación que tiene que ver con eso. El segundo tema, el que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental. ujú. Hoy día, en esa zona gigantesca, no se requieren estudios de impacto ambiental. ¿Qué significa eso? Que finalmente tú puedes llevar a cabo una actividad o comenzar una actividad y no tienes que presentarle a nadie, o no hay un formato, una estructura para poder presentarle a alguien, ¿cierto? O quién sería ese alguien siquiera respecto de los posibles impactos que tu actividad pudiera generar, ¿cierto? Entonces, tener un problema de la actividad minera, ¿cierto? Que se está hablando ahora mucho de minera, ¿cierto? De profundidad, bajo el mar, que obviamente a través de la misma columna de agua va a dispersar toda la basura, todas las cosas que salen de la destrucción, digamos, del fondo marino. ¿Dónde va a parar eso? Puede parar, ¿cierto?, la costa de alguien, puede destruir ciertos ecosistemas completos. Eso no está evaluado y no hay una forma de evaluarlo, Hmm. ¿no? Gravísimo, Entonces también, exactamente, o de las mismas actividades pesqueras, ¿no? claro. Tanto de las actuales como de las nuevas. Entonces no hay un mecanismo para poder generar ciertos esos planes, esos estudios de impacto ambiental. Luego, el tercero es sobre las áreas marinas protegidas. Las Naciones Unidas tiene en el fondo la capacidad de crear, pero no hay ninguna cosa que te diga cómo, quién y quién se hace cargo de esto, ¿no? Entonces, está en el aire y esas partes son clave para poder finalmente definir, bueno, también tienen que haber áreas marinas protegidas fuera de la zona económica exclusiva. Los tiburones, como las áreas que fueron creadas ahora en el Pacífico Este tropical, ¿cierto? La expansión de Galápagos, la expansión de Cocos, la expansión de Malpelo, la expansión, ¿cierto?, de Coiba, en toda esta región de los cuatro países, Ujú. los tiburones y los peces y mucha de la vida no se restringe a la zona económica exclusiva solamente, o sea, ocupa también espacios, ¿cierto?, que van mucho más allá, sin ir más lejos. Imagínate que hace poco, ¿cierto?, Sandra Besudo con la Fundación Malpelo puso un receptor satelital en un tiburón ballena. Ese tiburón ballena pasó por todo el corredor Así del fue. Pacífico tropical y Ujú. luego fue a Hawái y cruzó Imagínate. entonces una zona gigantesca que no es de nadie como hacemos. Entonces, esos tres puntos son claves y justamente por lo que decíamos, puede generar y genera, digamos, mucho susto de muchos de los que están llevando a cabo esa actividad. Y esa actividad la llevan a cabo principalmente países, esas actividades hoy día las llevan a cabo países que tienen dinero para subsidiar
o flotas que tienen el dinero para poder salir, la capacidad de salir hasta afuera de la zona económica exclusiva. Y por lo tanto esos recursos entonces ellos los pueden seguir utilizando. Sin embargo, son un grupo pequeño, ¿cierto?, de países o de empresas que tienen esa capacidad y que en el fondo están usando recursos que son de todos o de nuevo o de nadie. De acuerdo. En este momento quiero hacer una breve pausa, primero para agradecer a nuestro auspiciante Gira, una empresa filial de la Corporación Favorita que trabaja para la implementación de la economía circular. Vamos a ver un momentito un video. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Max, volvemos contigo. Retomando lo que tú habías mencionado, hay países que evidentemente son pocos, pero con mucho poder económico, y supongo que estamos hablando del norte global y de Rusia. Lo pongo con nombre y apellido para entender también la lógica de lo que está atrás. Ellos son los que forman parte de los países del High Ambition Coalition, de la coalición de ambición de alto nivel, y que, al decir de muchos, no han hecho sus deberes a tiempo y ahora a última hora un poco como que quieren ver si es que se logra en Nueva York y cuándo estos acuerdos. Mira, hay una mezcla porque, por ejemplo, los grandes países pesqueros, ¿cierto? Las grandes naciones pesqueras son, ¿cierto?, Japón, China, es la Unión Europea, a través, ¿cierto?, principalmente de España, luego Portugal, Italia, Francia, ¿cierto?, algunos otros. Luego tienes otros también como Rusia, como tú bien decías, ¿cierto? Pero también tienes otros países como el mismo Ecuador, ¿cierto? Que tiene una industria pesquera tremendamente grande hoy día, probablemente la flota pesquera tunera más grande del planeta también, y los cuales también han hecho una campaña, ¿cierto? No solamente Ecuador, sino que varios de los países, ¿cierto?, de la CIAT, que es la Convención, ¿cierto?, Interamericana para del Atún Tropical, y que han también expresado digamos, que están en contra de este acuerdo, y por lo tanto han hecho bastante también lobby. Entonces no es solamente estos grandes países que tú bien mencionabas, algunos de ellos sí son parte del High Ambition Coalition, la mayoría no. La mayoría son pesqueros que efectivamente han tratado de no sumarse a su grupo, y de hecho también tiene una política en contra de las negociaciones, por ejemplo, que vienen ahora sobre la Convención de Diversidad Biológica para el establecimiento de un nuevo objetivo de protección del océano. Está todo ligado, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, son bastante consistentes, incluso uno podría decir, respecto de su contra a montones de las cosas que están pasando en el océano. Y como las Naciones Unidas, Verónica, y eso es muy importante, las Naciones Unidas es un cuerpo que además funciona a través del consenso, Ujú. ¿no? Si hay Claro. alguien que está en contra, no se puede entonces llegar al consenso, con uno Así. basta. Y eso está hecho, digamos, en el fondo, para que la gente entienda, para que haya una negociación y se llegue a un acuerdo conjunto, ¿no? Pero en ese acuerdo conjunto, obviamente, se pierden muchas veces cosas bien importantes. Así Ahora, es. una de las cuestiones que se está discutiendo respecto de este acuerdo del alta mar es que se genere, ¿cierto?, una COP, es decir, como la COP de cambio climático, que se genere una COP de los océanos, ¿cierto?, del alta mar, y que se vayan tomando entonces decisiones más pequeñas o más en detalle en el futuro durante esas COP. Y esas COP podrían definir, por ejemplo, también incluso a lo mejor los estudios de impacto ambiental o los permisos de esos estudios de impacto ambiental. Esa COP entonces podría eventualmente tener un régimen de voto, Mm. que sería tremendamente importante. Mm. Ahora, me parece interesante para darle una salida, y así fue un poco el tema de cambio climático, para dar una salida frente a cosas mucho más rigurosas.
que no pudieron ser negociadas en su momento antes del Acuerdo de París. Pero se me hace que también de todas maneras en este proceso de negociación, que es entendible poner a tantos intereses de acuerdo, es un mecanismo, una forma de irse, pero el tiempo se acaba. Estamos en una emergencia climática, estamos en un proceso de una extinción masiva, estamos con los océanos deteriorados, pero como tú bien anotaste, estamos con una emergencia climática, es decir, no hay tiempo para generar tantos consensos. Frente a esto, ¿qué se vislumbra? ¿Cuál es el llamado de los campeones de alto nivel para lograr un tratado que sí que es más difícil que sea vinculante por todo lo que hemos mencionado, pero se me hace que el otro proceso va a tomar demasiado tiempo, si ya venimos como 20 años hablando de esto? Y la verdad es que tú tienes toda la razón y el problema es que son muchos procesos también, Verónica, si no es solamente el proceso del alta mar, que es, como estamos hablando, tremendamente importante, porque cubre una parte del planeta importantísima. Pero tenemos también los acuerdos, tú sabes, en el Acuerdo de París, ¿cierto? En la COP de Cambio Climático. Recién en la COP25, ahora vamos a la COP27, entró el tema de los océanos. O sea, por Así es. 25 años no se habían discutido los océanos, que son la fuente de vida, la mayor fuente de oxígeno, la mayor fuente de secuestro de carbono. Entonces, estamos al debe con el océano, particularmente y con todas estas cosas. Como te decía, también ahora hay un empuje muy grande de varias naciones y particularmente de empresas que quieren empezar a explotar el fondo marino. ¿Cuáles Sí. son las consecuencias de esas? Sabemos que en el fondo marino probablemente está la respuesta de dónde viene la vida en este planeta. Por otro lado, ¿cierto? Sabemos perfectamente hoy día, los científicos han indicado que la gran amenaza del océano es la sobrepesca, el Así es. producto de sobrepesca, ¿no? Seguridad Entonces, alimentaria para el mundo entero. exactamente, y seguimos pescando y sobrepescando, ¿cierto? Y la misma FAO, que es bastante conservadora, ¿cierto? Habla que 30% está colapsado, 60% está en plena explotación, que significa que ya está en sobrepesca, o sea, el 90% de los stocks pesqueros del planeta están sobrepescados. Y obviamente seguimos en esta lentitud tremenda. Aquí hay un esfuerzo que tiene que hacerse de todas partes, ¿no? Ujú. Otra cosa importante este año que ocurrió fue, ¿cierto?, una negociación que llegó a una parte, digamos, al menos, y yo la celebro, digamos, o al menos la recibo bien, que fue la discusión sobre los subsidios pesqueros. Los Ya. subsidios pesqueros son los que habilitan, en el fondo, a montones de estas naciones o de estas empresas, ¿cierto?, a poder seguir haciendo lo que hacen, porque están subsidiados por estados que son ricos y entonces tienen la capacidad de ir más lejos porque alguien les paga la benzina, porque alguien les paga la renovación del barco, porque alguien les paga la renovación de la tecnología del Sabemos qué barco. países son. Exactamente. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, está hecho de montones de partes, Verónica, ¿no? Y entonces, no solamente este acuerdo no va a solucionar, y además justamente viene demorado. Entonces, la verdad es que es bastante oscuro, si uno lo quiere ver así, ¿cierto? El futuro si seguimos en ese camino, donde algunos pocos ven los intereses solamente de ellos, y la verdad es que no hay una visión global respecto del beneficio y del bien del cual debiéramos ocuparnos. Ujú. Pero para eso también, bueno, tenemos el rol de las ONG y un montón de la sociedad civil para poder llamar la atención, para poder hacer cambios, para pedir esos cambios, ¿cierto? Y Elevar yo, voces. y yo creo que a Ecuador le hace también, o sea, yo creo que Ecuador tiene que ser mucho más presente. Hemos tenido una presencia bastante importante de la industria, ¿cierto? Ujú. En contra del acuerdo, pero sin embargo no más no mucho de la sociedad civil que quiere, ¿cierto?, buscar acuerdos importantes, positivos para la naturaleza. Así es. Y cuéntame una cosa, entonces en estos próximos meses, ¿qué es lo que se viene? La reunión de Nueva York que se espera, tenemos una COP27 en Egipto de cambio climático, que si bien es cierto es cambio climático y como tú dices, recién hace 2 años se incorporó el tema de océanos, ¿hay algo que se puede hacer ahí? Y tenemos la de diciembre de biodiversidad, que también seguramente hay algo que se puede hacer ahí. En esa ruta,
¿Qué es lo que se está pensando hacer? Sí. Hay varias cosas. Mira, hay un trabajo, como te decía, en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, donde se llegó al tema de los subsidios. Hay varias partes que todavía tienen que ser negociadas de eso, y por lo tanto hay mucho trabajo que hacer. Ahí hay una cosa importante de parte de los países, de todos los países que converjan y que finalmente, ¿cierto?, puedan disponer de esos mismos subsidios para cosas positivas, no para cosas malas, ¿no? Ujú. Eh, Eso por un lado. El otro, viene la CBD, va a ser ahora, ¿cierto?, en Canadá finalmente en diciembre, y vamos a tener la negociación final donde vamos a tener la discusión sobre cuál va a ser el nuevo objetivo de protección del océano. Ahí importantísimo porque no o sea, necesitamos más de estas áreas marinas protegidas, Así ¿no? es. Dentro de las 200 millas primero y luego eventualmente en el alta mar, eh, donde el nuevo objetivo tiene que ser 30%. Ya Panamá, por ejemplo, lo consiguió, Chile lo superó por lejos, ¿cierto? Tenemos Costa Rica que lo consiguió, Colombia que lo consiguió, le falta todavía a Ecuador avanzar en eso, y otros países, Ujú. en la región, digo. Y entonces esa va a ser también una discusión que es súper clave. Luego tienes la COP de cambio climático, que obviamente vamos a seguir trabajando para la introducción. Todavía tiene que ver todo un tema de estructura, entonces es muy burocrático, ¿no? Bien. De qué significa traer los océanos dentro, ¿cierto? ¿Cómo contabilizamos el océano dentro del Acuerdo de París? En términos de lo que captura, en términos de lo que produce, eso. ¿Cómo entonces también toda esa vida que hoy día sí Ujú. capturadora, ¿cierto?, de carbono, es también reconocida como eso? Entonces, vienen todas esas discusiones que van a ser claves también porque muchas de esas tienen directa relación con darle un valor al océano, ¿no? El valor que realmente debiera tener, que es el de generador de vida y el que nos permite que tengamos hoy día una atmósfera, para empezar, digamos. Ujú. Y cierro con lo que tú acabas de explicar y decir, hay que darle valor, valor a la naturaleza que simplemente no lo hemos dado y por eso es lo que está pasando en todas partes del mundo, ¿no? Y cuando sintamos la necesidad de esa seguridad alimentaria, de la escasez de alimentos de parte del océano, del cansancio de la tierra y todo lo demás, ahí comienzas a dar valor, pero quizás sea muy tarde. Entonces, aquí estamos para elevar voces, para hacer un canal de justamente de educar, de tomar liderazgos y de presionar también no solamente a las autoridades, sino a la propia ciudadanía para que esté consciente y que a su vez haga lo propio de presionar a los gobiernos para que tomen las mejores decisiones. Con esto quiero agradecerte, Max, por estar acá presente en el programa. Cerramos agradeciendo a todos, como siempre, por su sintonía. Les invito a compartir con otras personas nuestra página web, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram y YouTube, ahora en Spotify, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias, Max. Gracias.